¿Qué son los trastornos de la comunicación? Los trastornos de la comunicación son la dificultad para recibir, enviar, procesar y comprender los conceptos o los sistemas simbólicos verbal, no verbal y gráfico. Los trastornos de la comunicación son los trastornos del discurso y del lenguaje que se refieren a problemas en la comunicación y áreas relacionadas como la función motora oral. Los retrasos y trastornos pueden ir desde la sustitución de sonidos simples a la incapacidad de comprender o utilizar su lengua materna. Existen dos clasificaciones. Según la Guía de Capacitación para el Diagnóstico de Trastornos de la Infancia, nivel 4 y nivel 5. En el nivel 4 encontramos el trastorno del lenguaje expresivo, que es caracterizado por la dificultad para expresarse más allá de oraciones simples y un vocabulario limitado. El trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo es donde presentan problemas para comprender las demandas de los demás. Los trastornos fonológicos son los errores de la producción, utilización, representación u organización de los sonidos, tales como la sustitución de un sonido por otro. El tartamudeo es un trastorno del habla caracterizado por una ruptura en la fluidez en donde los sonidos, sílabas o palabras pueden ser repetidos o prolongados. Encontramos el trastorno de la comunicación no especificado, en el que los trastornos dentro de la categoría no cumplen con los criterios específicos para la enfermedad mencionada anteriormente. En la clasificación del manual en el volumen 5, encontramos los trastornos del lenguaje, el trastorno fonológico, que incluye errores de la producción fonológica que comporta incapacidad para producir correctamente sonidos del habla. Encontramos trastorno de la fluidez de inicio de infancia, también llamado tartamudeo. Las características esenciales del tartamudeo es el trastorno de la fluidez normal y estructuración temporal del habla, en forma de frecuentes repeticiones o prolongaciones de sonidos o sílabas y otras alteraciones de fluidez. El trastorno de la comunicación social pragmático se caracteriza por una dificultad primaria con la pragmática o el uso social del lenguaje y la comunicación manifestado en forma de deficiencia en la comprensión, seguimiento de reglas sociales de comunicación verbal y no verbal en contextos naturales de las normas de conversación y narración. Y también encontramos el trastorno de la comunicación no especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos del trastorno de la comunicación que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno de la comunicación o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del desarrollo neurológico. El trastorno del lenguaje expresivo y trastorno de lenguaje mixto receptivo, expresivo desarrollo del lenguaje. Se caracteriza por una alteración tanto del desarrollo del lenguaje receptivo como del expresivo. Se manifiesta, por ejemplo, en la dificultad para comprender frases, palabras o tipos específicos de palabras. Las dificultades de la comunicación pueden implicar tanto el lenguaje verbal como el no verbal, es decir, las gesticulaciones. La epidemiología. Se dice que el 3.3% de la población infantil tiene un trastorno del lenguaje expresivo. Se dice que hay una mayor prevalencia cuando en la historia familiar de los niños existe algún antecedente de trastorno de la comunicación y del lenguaje. La prevalencia del trastorno mixto es de 3 de cada 100 niños de edad escolar, es decir, que de cada 100 niños que están en la edad escolar, 3 tienen este trastorno. Y se tiene que tener en cuenta que son diagnosticados antes de los 4 años. Bueno, vamos a hablar de la etiología o del origen de este trastorno. Se dice que vienen de problemas prenatales, natales y de la primera infancia, que tienen deficiencias auditivas no
es decir, no percepción de variaciones sonoras en el lenguaje. Problemas cognitivos, un retraso del lenguaje relacionados con un déficit mental. En los problemas motores, la producción motora del habla, alteración del desarrollo social y emocional, dificultades en la interacción y alteraciones del sistema nervioso, es decir, trastornos afásicos, madurez de la corteza cerebral y áreas localizadas. El trastorno de comunicación es de un 2 a 7% de la población infantil. Es un trastorno grave y persistente que afecta a la adquisición del lenguaje desde sus inicios. Se prolonga durante la infancia y la adolescencia, pudiendo dejar secuelas significativas en la edad adulta. Por ello es de vital importancia la detección e intervención temprana. Los síntomas de los trastornos de comunicación. Los que la padecen llegan a tener una comunicación limitada, vocabulario limitado, no pueden entablar una conversación, tienen dificultades para comprender instrucciones simples o no pueden nombrar objetos, tardan más en agrupar palabras en oraciones, presentan dificultad para seguir instrucciones, problemas de lectura, tienen dificultad para encontrar palabras adecuadas, correctas, no tienen una comprensión clara al momento de leer, tienen dificultad para aprender nuevas palabras y entablar una conversación, así como también tienen problemas gramaticales y ortográficos con frecuencia. Signos de alerta del trastorno de la comunicación. Los siguientes. Desde los recién nacidos hasta los 3 meses. No reacciona a los ruidos, no se calma ni sonríe cuando le hablan, llanto raro, no fija la mirada, no reconoce voces y irritabilidad persistente. Bien, desde los 4 hasta los 6 meses no sigue los sonidos con los ojos, no responde a los cambios de voz ni volumen, no presta atención a la música y no balbucea. Desde los 7 hasta los 12 meses no silabea, no le gusta la presencia de otros, rechaza el juego, no atiende cuando le hablan, no tiene curiosidad por descubrir nuevos objetos, no voltea la cabeza ni mira hacia dónde viene el sonido, no comprende palabras comunes como casa, perro, vaso, no se comunica usando gestos, tampoco no balbucea para llamar la atención. Bien, desde los 12 hasta los 24 meses. Hacia el primer año no dice su primera palabra, como mamá, papá, adiós. No imita acciones ni palabras, pierde habilidades, no señala, no reconoce partes del cuerpo, no une dos palabras, no adquiere palabras nuevas, no disfruta de cuentos, canciones ni rimas, no mantiene la atención en los juegos y se aísla de los demás. En los tipos de trastornos de comunicación tenemos 3. Tenemos a la disfemia, taquifemia y dislalia. Dentro de lo que es disfemia, este es un trastorno de la fluidez que se presenta al inicio de la infancia y también se le denomina como tartamudez. Este afecta la fluidez del habla y consiste en alteraciones del ritmo y la melodía por repeticiones y bloqueos. Constituyen lo que tradicionalmente, como bien mencioné, se le ha denominado tartamudeo. La alteración se caracteriza por la repetición frecuente o la prolongación de ciertos sonidos o sílabas y otras alteraciones de la fluidez. El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia también puede acompañarse de movimientos motores como parpadeos de ojos, tics, temblores en los labios o la cara, sacudidas de la cabeza, movimientos de la respiración y al apretar los puños. Los niños con este trastorno muestran diferentes niveles de habilidades del lenguaje y la relación en el trastorno de la fluidez y las habilidades del lenguaje no están claras. Ahora, en lo que es la taquifemia, esta es una alteración que afecta la fluidez de expresión en el niño. Los pequeños que sufren este problema en su lenguaje hablan de forma muy acelerada, distorsionando algunas palabras y haciendo difícil su comprensión. No debemos confundir taquifemia con tartamudez.
ya que esta consiste en constantes interrupciones y repeticiones de palabras que entorpecen la comunicación, ¿no? En cuanto a la sintomatología de la taquifemia, notaremos que el niño habla más claramente con personas desconocidas. Esto es debido a una mayor atención, por lo que la concentración es fundamental. Se desconocen las verdaderas causas de la taquifemia, pero todo apunta a que puede deberse a factores hereditarios. Además, los niños que sufren taquifemia a menudo desconocen el problema, por lo que en ocasiones resulta complicado integrarles en un tratamiento. Es fundamental que en el núcleo familiar se estimule el habla y se premie al pequeño cuando se esfuerce por hablar claro. Por último tenemos a la dislalia. Este es un trastorno del habla de los fonemas. Por ello se manifiesta con una incapacidad de articular ciertos fonemas o grupos de fonemas. Esto es debido a malformaciones en los órganos que intervienen en el habla y el lenguaje. Por otro lado vemos que es un trastorno del aprendizaje que debe ser tratado de forma temprana. El objetivo tiene como evitar que pueda derivar en un bajo rendimiento académico. Afortunadamente, los ejercicios de dislalia específicos dirigidos por un logopeda con el apoyo de los padres dan buenos resultados en muy poco tiempo, o sea, es decir, es tratable. Además, y de forma frecuente, la dislalia más común se trata de una dislalia transitoria. Por otro lado, los errores más comunes presentados por las personas con dislalia se caracterizan por la presencia de omisiones, sustituciones o distorsiones y tienen problema al pronunciar el H. El autismo selectivo es la dificultad que presentan algunos niños para comunicarse verbalmente en entornos y situaciones sociales poco familiares o con personas poco conocidas. Esto conlleva altos niveles de sufrimiento personal, además de importantes problemas de adaptación al entorno. Puede dificultar el desarrollo afectivo emocional y repercutir negativamente en función de su gravedad y del grado de generalización del rechazo al hablar. Esto en el desarrollo social, personal y académico del niño. Algunos de esos alumnos tienen algunos rasgos de personalidad característicos como timidez, retraimiento social, dependencia y perfeccionismo. ¿Cómo podemos prevenir el trastorno de la comunicación? Ofrecer herramientas para comunicarse competentemente a pesar de las dificultades del lenguaje. Programar una terapia sobre todos aquellos aspectos específicos que están más alterados, teniendo en cuenta los síntomas según el grado de desarrollo del niño y su estadio evolutivo. También lo que es intervención logopédica eficaz para poder mejorar la rehabilitación de los moduladores que van directamente relacionados con el lenguaje y su pronóstico en lo referente a aprendizajes, funciones cognitivas y relación social. También podemos desempeñar lo que es la aplicación de estrategias integradas en la vida cotidiana del niño, tanto en su entorno familiar como escolar.